subió al escenario y ocupó su lugar junto al resto que iba a componer la base del coche de Juggernaut. Todos se tendieron en el suelo, con las narices apuntando al techo. Un segundo grupo de artistas se dispuso sobre estos largos apéndices, luego un tercero por encima de estos, luego un cuarto, hasta que pronto se levantó sobre las narices un monumento humano que llegaba hasta las mismas cornisas del teatro. Esto provocó un fuerte aplauso, en medio del cual la orquesta estaba tocando un aire ensordecedor. Cuando la pirámide se tambaleó, se perdió el equilibrio, una de las narices inferiores se desvaneció de la pirámide, y el monumento humano se hizo añicos como un castillo construido con cartas. La culpa fue de Picaporte. Abandonando su posición, despejando las candilejas sin la ayuda de sus alas, y, trepando hasta la galería de la derecha, cayó a los pies de uno de los espectadores, gritando: «¡Ah, mi amo! ¡Mi amo! ¿Estás aquí?» «Yo mismo». «Muy bien, entonces vayamos al vapor, joven». El señor Fogg, Aouda y Passepartout atravesaron el vestíbulo del teatro hasta el exterior, donde se encontraron con el honorable señor Batulcar, furioso de ira. Exigió una indemnización por la rotura de la pirámide, y Phileas Fogg lo apaciguó dándole un puñado de billetes. A las 6:30, la hora misma de la partida, el señor Fogg y Aouda, seguidos por Picaporte, que en su prisa había conservado las alas y la nariz de 2 metros, subieron al vapor americano. Capítulo 24. Durante el cual el señor Fogg y su grupo cruzan el Océano Pacífico. Lo que sucedió cuando el barco piloto estuvo a la vista de Shanghái es fácil de adivinar. Las señales hechas por el Tankadere habían sido vistas por el capitán del vapor de Yokohama, quien, al ver la bandera a media asta, había dirigido su rumbo hacia la pequeña embarcación. Phileas Fogg, después de haber pagado el precio estipulado para su pasaje a John Bosby, y de haber recompensado a este con la suma adicional de 550 libras, subió al vapor con Aouda y Fix, y partieron enseguida para Nagasaki y Yokohama. Llegaron a su destino en la mañana del 14 de noviembre. Phileas Fogg no perdió tiempo en subir a bordo del Carnatic, donde se enteró, para gran deleite de Aouda, y tal vez para el suyo propio, aunque no traicionó ninguna emoción, de que Passepartout, un francés, había llegado realmente en él el día anterior. Se anunció que el vapor de San Francisco partiría esa misma noche, y se hizo necesario encontrar a Picaporte, si era posible, sin demora. El señor Fogg se dirigió en vano a los cónsules de Francia e Inglaterra, y después de vagar por las calles durante mucho tiempo, empezó a desesperar de encontrar a su criado desaparecido. El azar, o tal vez una especie de presentimiento, le condujo por fin al teatro del honorable señor Batulcar. Ciertamente, no habría reconocido a Picaporte con el excéntrico traje de montaraz, pero este, tumbado de espaldas, percibió a su amo en la galería. No pudo evitar ponerse en marcha, lo que cambió de tal manera la posición de su nariz que hizo que la pirámide se precipitara sobre el escenario. Todo esto lo supo Picaporte gracias a Aouda, que le contó lo que había sucedido en el viaje de Hong Kong a Shanghái en el Tankadere, en compañía de un tal señor Fix. Picaporte no cambió el semblante al oír este nombre. Pensó que aún no había llegado el momento de divulgar a su amo lo que había ocurrido entre el detective y él, y, en el relato que hizo de su ausencia, se limitó a excusarse por haber sido sorprendido por la embriaguez, al fumar opio en una taberna de Hong Kong. El señor Fogg escuchó esta narración con frialdad, sin decir una palabra, y luego proporcionó a su hombre los fondos necesarios para obtener una vestimenta más acorde con su posición. Al cabo de una hora, el francés se había cortado la nariz y se había desprendido de sus alas, y no conservaba nada que recordara al sectario del dios Tingo. El vapor que estaba a punto de partir de Yokohama hacia San Francisco pertenecía a la Pacific Mail Steamship Company, y se llamaba General Grant. Era un gran vapor de ruedas de paletas de 2.500 toneladas, bien equipado y muy rápido. La enorme viga de marcha se elevaba y descendía por encima de la cubierta. En un extremo, un vástago de pistón subía y bajaba, y en el otro, una biela que, al cambiar el movimiento rectilíneo por el circular, se conectaba directamente con el eje de las palas. El General Grant estaba aparejado con 3 mástiles, lo que le daba una gran capacidad para las velas, y así ayudaba materialmente a la potencia del vapor. Haciendo 12 millas por hora, cruzaría el océano en 21 días. Phileas Fogg tenía, pues, la esperanza de llegar a San Francisco el 2 de diciembre, a Nueva York el 11 y a Londres el 20, ganando así varias horas sobre la fecha fatal del 21 de diciembre. Había una dotación completa de pasajeros a bordo, entre ellos ingleses, muchos norteamericanos, un gran número de coolies de camino a California, y varios oficiales de las Indias Orientales, que estaban pasando sus vacaciones dando la vuelta al mundo. Durante el viaje no ocurrió nada de importancia. El vapor, sostenido por sus grandes remos, rodó muy poco, y el Pacífico casi justificó su nombre. El señor Fogg estaba tan tranquilo y taciturno como siempre.
Su joven compañera se sentía cada vez más unida a él por otros lazos que los de la gratitud. Su naturaleza silenciosa pero generosa la impresionaba más de lo que ella creía, y casi inconscientemente cedía a emociones que no parecían tener el menor efecto sobre su protector. Auda se interesaba mucho por sus planes y se impacientaba ante cualquier incidente que pudiera retrasar su viaje. A menudo charlaba con Picaporte, que no dejaba de percibir el estado del corazón de la dama, y, siendo el más fiel de los domésticos, nunca agotaba sus elogios a la honradez, generosidad y devoción de Phileas Fogg. Se esforzó por calmar las dudas de Auda sobre el éxito del viaje, diciéndole que la parte más difícil ya había pasado, que ahora estaban más allá de los fantásticos países del Japón y de la China, y que se encontraban de nuevo en camino hacia los lugares civilizados. Un tren de San Francisco a Nueva York y un barco de vapor transatlántico de Nueva York a Liverpool les llevarían sin duda al final de este imposible viaje alrededor del mundo en el plazo acordado. Al noveno día de salir de Yokohama, Phileas Fogg había recorrido exactamente la mitad del globo terrestre. El General Grant pasó, el 23 de noviembre, el meridiano 180, y se encontraba en las antípodas de Londres. Es cierto que el señor Fogg había agotado 52 de los 80 días en que debía completar el viaje, y que solo le quedaban 28. Pero, aunque solo estaba a mitad de camino por la diferencia de meridianos, en realidad había recorrido las 2/3 partes de todo el viaje, pues se había visto obligado a dar largas vueltas de Londres a Adén, de Adén a Bombay, de Calcuta a Singapur y de Singapur a Yokohama. Si hubiera podido seguir sin desviarse el paralelo 50, que es el de Londres, la distancia total solo habría sido de unas 12.000 millas, mientras que se vería obligado, por los métodos irregulares de locomoción, a atravesar 26.000, de las cuales había cumplido, el 23 de noviembre, 17.500. Y ahora el recorrido era recto, y Fix ya no estaba allí para ponerle obstáculos. Sucedió también, el 23 de noviembre, que Picaporte hizo un alegre descubrimiento. Se recordará que el obstinado compañero había insistido en mantener su famoso reloj familiar en la hora de Londres, y en considerar el de los países por los que había pasado como bastante falso y poco fiable. Ahora, en este día, aunque no había cambiado las manecillas, descubrió que su reloj coincidía exactamente con los cronómetros del barco. Su triunfo fue divertidísimo. Le hubiera gustado saber qué diría Fix si estuviera a bordo. El pícaro me contó un montón de historias, repitió Picaporte, sobre los meridianos, el sol y la luna. La luna, en efecto, la luz de la luna, más bien. Si uno escuchaba a ese tipo de gente, qué tiempo más bonito se pasaba. Estaba seguro de que el sol se regularía algún día con mi reloj. Picaporte ignoraba que, si la esfera de su reloj se hubiera dividido en 24 horas, como los relojes italianos, no tendría ningún motivo de exultación, porque las manecillas de su reloj, en lugar de indicar como ahora las 9 de la mañana, indicarían las 9 de la tarde, es decir, la hora 21 después de medianoche, precisamente la diferencia entre la hora de Londres y la del meridiano 180. Pero si Fix hubiera podido explicar este efecto puramente físico, Picaporte no lo habría admitido, aunque lo hubiera comprendido. Además, si el detective hubiera estado a bordo en ese momento, Picaporte habría discutido con él sobre un tema muy diferente y de una manera totalmente distinta. ¿Dónde estaba Fix en ese momento? En realidad estaba a bordo del General Grant. Al llegar a Yokohama, el detective, dejando a Mr. Fogg, a quien esperaba encontrar de nuevo durante el día, se dirigió inmediatamente al consulado inglés, donde encontró por fin la orden de detención. Esta le había seguido desde Bombay, y había llegado en el Carnatic, en cuyo vapor se suponía que él mismo estaba. La decepción de Fix puede imaginarse cuando reflexionó que la orden era ahora inútil. El señor Fogg había abandonado tierra inglesa, y ahora era necesario procurar su extradición. Bien, pensó Fix, después de un momento de cólera, mi orden no sirve aquí, pero sí lo hará en Inglaterra. Evidentemente, el bribón tiene la intención de volver a su país, pensando que ha despistado a la policía. PPQPP. Bueno, le seguiré al otro lado del Atlántico. En cuanto al dinero, que el cielo permita que quede algo. Pero el tipo ya ha gastado en viajes, recompensas, juicios, fianzas, elefantes y toda clase de cargos, más de 5.000 libras. Sin embargo, después de todo, el banco es rico. Decidido, subió a bordo del General Grant, y estaba allí cuando llegaron el señor Fogg y Auda. Para su total asombro, reconoció a Picaporte, a pesar de su disfraz teatral. Se escondió rápidamente en su camarote, para evitar una explicación incómoda, y esperó, gracias al número de pasajeros, pasar desapercibido por el criado del señor Fogg. Ese mismo día, sin embargo, se encontró cara a cara con Passepartout en la cubierta de proa.
Este último, sin mediar palabra, se abalanzó sobre él, lo agarró por el cuello y, para diversión de un grupo de americanos, que inmediatamente empezaron a apostar por él, administró al detective una perfecta andanada de golpes, que demostró la gran superioridad de la habilidad pugilística francesa sobre la inglesa. Cuando Picaporte terminó, se encontró aliviado y reconfortado. Fix se levantó algo desarreglado y, mirando a su adversario, le dijo fríamente: «¿Has terminado?» «Por esta vez, sí». «Entonces déjame hablar contigo». «Pero yo. En los intereses de tu maestro». Picaporte pareció ser vencido por la frialdad de Fix, pues le siguió en silencio, y se sentaron aparte del resto de los pasajeros. «Me has dado una paliza», dijo Fix. «Bien, lo esperaba. Ahora, escuchadme. Hasta ahora he sido el adversario del señor Fogg. Ahora estoy en su juego». «Ajá», gritó Picaporte, «¿estás convencido de que es un hombre honesto?» «No», respondió Fix con frialdad, «lo considero un bribón. No os mováis y dejadme hablar. Mientras Mr. Fogg estuviera en tierra inglesa, me interesaba retenerlo allí hasta que llegara mi orden de arresto. Hice todo lo que pude para retenerlo. Envié a los sacerdotes de Bombay tras él, lo intoxiqué en Hong Kong, lo separé de él y le hice perder el vapor de Yokohama». Passepartout escuchó, con los puños cerrados. «Ahora», continuó Fix, «el señor Fogg parece volver a Inglaterra. Pues bien, le seguiré hasta allí. Pero en lo sucesivo haré lo mismo para apartar los obstáculos de su camino que lo que he hecho hasta ahora para ponerlos en el suyo. He cambiado mi juego, como ve, y simplemente porque era para mi interés cambiarlo. Su interés es el mismo que el mío, pues solo en Inglaterra podrá comprobar si está al servicio de un criminal o de un hombre honrado». Picaporte escuchó con mucha atención a Fix, y se convenció de que hablaba con toda la buena fe. «¿Somos amigos?», preguntó el detective. «¿Amigos? No», respondió Picaporte, «pero aliados, tal vez. Sin embargo, a la menor señal de traición, te retorceré el cuello». «De acuerdo», dijo el detective en voz baja. 11 días después, el 3 de diciembre, el general Grant entró en la bahía del Golden Gate y llegó a San Francisco. El señor Fogg no había ganado ni perdido un solo día. Capítulo 25. En el que se da un ligero vistazo a San Francisco. Eran las 7 de la mañana cuando el señor Fogg, Aouda y Passepartout pusieron el pie en el continente americano, si es que puede darse este nombre al muelle flotante en el que desembarcaron. Estos muelles, que suben y bajan con la marea, facilitan la carga y descarga de los buques. Junto a ellos había clippers de todos los tamaños, vapores de todas las nacionalidades y los barcos de vapor, con varias cubiertas que se elevan una sobre otra, que navegan por el Sacramento y sus afluentes. También se amontonaban los productos de un comercio que se extiende a México, Chile, Perú, Brasil, Europa, Asia y todas las islas del Pacífico. Picaporte, en su alegría por haber llegado por fin al continente americano, pensó en manifestarlo ejecutando un peligroso salto con gran estilo, pero, al tropezar con unos tablones carcomidos por los gusanos, cayó a través de ellos. Desanimado por la forma en que puso el pie en el Nuevo Mundo, lanzó un fuerte grito que asustó tanto a los innumerables cormoranes y pelícanos que siempre se posan en estos muelles móviles, que se fueron volando ruidosamente. El señor Fogg, al llegar a la orilla, procedió a averiguar a qué hora salía el primer tren para Nueva York, y se enteró de que este era a las 6 de la tarde. Tenía, pues, todo un día para pasar en la capital californiana. Tomando un carruaje con un cargo de $3, él y Aouda entraron en él, mientras Passepartout montaba en la caja junto al conductor, y partieron hacia el Hotel Internacional. Desde su elevada posición, Picaporte observó con mucha curiosidad las anchas calles, las casas bajas y uniformes, las iglesias góticas anglosajonas, los grandes muelles, los palaciegos almacenes de madera y ladrillo, los numerosos transportes, ómnibus, coches de caballos, y en las aceras, no solo americanos y europeos, sino chinos e indios. Picaporte se sorprendió de todo lo que vio. San Francisco ya no era la legendaria ciudad de 1849, una ciudad de bandidos, asesinos e incendiarios que habían acudido en masa en busca de botín. Un paraíso de forajidos, donde se jugaba con polvo de oro, con un revólver en una mano y un cuchillo de caza en la otra. Ahora era un gran emporio comercial. La elevada torre de su ayuntamiento dominaba todo el panorama de las calles y avenidas, que se cortaban en ángulo recto, y en medio de las cuales aparecían agradables y verdes plazas, mientras que más allá aparecía el barrio chino, aparentemente importado del Imperio Celeste en una caja de juguetes. Rara vez se veían sombreros y camisas rojas e indios emplumados, pero había sombreros de seda y abrigos negros por todas partes, llevados por una multitud de hombres nerviosos y activos de aspecto caballeroso. Algunas de las calles, especialmente Montgomery Street, que es para San Francisco lo que Regent Street es para Londres, el Boulevard de Italians para París y Broadway para Nueva York, estaban bordeadas de espléndidas y amplias tiendas, que exponían en sus escaparates los productos de todo el mundo.
Cuando Passepartout llegó al Hotel Internacional, no le pareció que hubiera dejado Inglaterra en absoluto. La planta baja del hotel estaba ocupada por un gran bar, una especie de restaurante abierto libremente a todos los transeúntes, que podían comer carne seca, sopa de ostras, galletas y queso, sin tener que sacar la cartera. Solo se pagaba por la cerveza, la porra o el jerez que se bebía. Esto le pareció muy americano a Passepartout. Los comedores del hotel eran confortables, y el señor Fogg y Aouda, instalándose en una mesa, fueron servidos abundantemente en diminutos platos por negros de la más oscura tonalidad. Después de desayunar, el señor Fogg, acompañado por Aouda, se dirigió al consulado inglés para obtener el visado de su pasaporte. Al salir, se encontró con Passepartout, quien le preguntó si no sería bueno, antes de tomar el tren, comprar algunas docenas de rifles Enfield y revólveres Colt. Había estado escuchando historias de ataques a los trenes por parte de los Sioux y los ponis. El señor Fogg pensó que era una precaución inútil, pero le dijo que hiciera lo que considerara mejor, y se dirigió al consulado. Sin embargo, no había avanzado 200 pasos cuando, por la mayor casualidad del mundo, se encontró con Fix. El detective parecía totalmente sorprendido. ¿Cómo es posible que Mr. Fogg y él hubiesen cruzado juntos el Pacífico y no se hubiesen encontrado en el barco de vapor? Al menos, Fix se sintió honrado de contemplar una vez más al caballero a quien tanto debía, y como sus negocios le llamaban a Europa, estaría encantado de continuar el viaje en tan agradable compañía. El señor Fogg respondió que el honor sería suyo, y el detective, que estaba decidido a no perderlo de vista, le pidió permiso para acompañarlos en su paseo por San Francisco, petición que el señor Fogg concedió de buen grado. Pronto se encontraron en Montgomery Street, donde se había reunido una gran multitud. Las aceras, la calle, los raíles de los coches de caballos, las puertas de las tiendas, las ventanas de las casas, e incluso los tejados, estaban llenos de gente. Los hombres iban de un lado a otro portando grandes carteles, y las banderas y serpentinas flotaban al viento, mientras se oían fuertes gritos por todas partes. ¡Viva Camerfield! ¡Hurra por Mandiboy! Se trataba de una reunión política. Al menos así lo conjeturó Fix, que le dijo al señor Fogg: tal vez sea mejor que no nos mezclemos con la multitud. Puede haber peligro en ello. Sí, respondió el señor Fogg, y los golpes, aunque sean políticos, siguen siendo golpes. Fix sonrió ante esta observación, y para poder ver sin ser empujados, el grupo se colocó en lo alto de una escalera situada en el extremo superior de la calle Montgomery. Frente a ellos, al otro lado de la calle, entre un muelle de carbón y un almacén de petróleo, se había levantado una gran plataforma al aire libre, hacia la que parecía dirigirse la corriente de la multitud. ¿Con qué fin se celebró esta reunión? ¿Cuál era el motivo de esta excitada reunión? Phileas Fogg no podía imaginarlo. ¿Era para nombrar a algún alto funcionario, un gobernador o un miembro del Congreso? No era improbable, tan agitada estaba la multitud ante ellos. Justo en ese momento se produjo una inusual agitación en la masa humana. Todas las manos se levantaron en el aire. Algunas, fuertemente cerradas, parecían desaparecer repentinamente en medio de los gritos, una forma enérgica, sin duda, de emitir un voto. La multitud retrocedió, las pancartas y las banderas se agitaron, desaparecieron un instante y volvieron a aparecer hechas jirones. Las ondulaciones de la marea humana llegaron hasta los escalones, mientras todas las cabezas se agitaban en la superficie como un mar agitado por una borrasca. Muchos de los sombreros negros desaparecieron, y la mayor parte de la multitud parecía haber disminuido en altura. Evidentemente es una reunión, dijo Fix, y su objeto debe ser apasionante. No me extrañaría que se tratara del Alabama, a pesar de que esa cuestión está resuelta. Tal vez, respondió el señor Fogg, simplemente. Al menos, hay dos campeones en presencia, el honorable señor Camerfield y el honorable señor Mandiboy. Aouda, apoyado en el brazo del señor Fogg, observaba con sorpresa la tumultuosa escena, mientras Fix preguntaba a un hombre que estaba cerca de él cuál era la causa de todo aquello. Antes de que el hombre pudiera responder, se produjo una nueva agitación. Se oyeron hurras y gritos excitados. Las varas de los estandartes empezaron a usarse como armas ofensivas, y los puños volaron en todas direcciones. Se intercambiaron golpes desde la parte superior de los carros y ómnibus que habían sido bloqueados por la multitud. Las botas y los zapatos se arremolinaron en el aire, y el señor Fogg creyó oír incluso el chasquido de los revólveres que se mezclaban en el estruendo, cuando la horda se acercó a la escalera, y fluyó sobre el escalón inferior. Evidentemente, uno de los bandos había sido rechazado, pero los meros espectadores no podían saber si Mandiboy o Camerfield habían ganado la partida. Sería prudente que nos retirásemos, dijo Fix, que deseaba que Mr. Fogg no recibiera ninguna herida, al menos hasta que volvieran a Londres. Si hay alguna duda sobre Inglaterra en todo esto, y nos reconocieran, me temo que nos iría mal. Una asignatura de inglés.
comenzó el señor Fogg. No llegó a terminar la frase, pues en ese momento se produjo un tremendo alboroto en la terraza, detrás de la escalinata en la que se encontraban, y se oyeron gritos frenéticos de «¡Viva Mandiboy! ¡Hip, hip, hurra!». Era una banda de votantes que acudía al rescate de sus aliados y tomaba por el flanco a las fuerzas de Camerfield. El señor Fogg, Auda y Fix se encontraron entre dos fuegos. Era demasiado tarde para escapar. El torrente de hombres, armados con bastones y palos cargados, era irresistible. Phileas Fogg y Fix se vieron bruscamente empujados en sus intentos de proteger a su bella compañera. El primero, tan frío como siempre, trató de defenderse con las armas que la naturaleza ha puesto al final del brazo de todo inglés, pero fue en vano. Un hombre corpulento, de barba roja, de rostro sonrosado y de anchos hombros, que parecía ser el jefe de la banda, levantó su puño cerrado para golpear al señor Fogg, a quien habría dado un golpe aplastante, si Fix no se hubiera precipitado y lo hubiera recibido en su lugar. Un enorme hematoma hizo inmediatamente su aparición bajo el sombrero de seda del detective, que estaba completamente destrozado. «Yankee», exclamó el señor Fogg, lanzando una mirada despectiva al rufián. «Inglés», respondió el otro. «Nos encontraremos de nuevo. Cuando quieras». «¿Cómo te llamas?» «Phileas Fogg». «¿Y el tuyo?» «Coronel Stamp Proctor». La marea humana pasó ahora, después de volcar a Fix, que rápidamente se puso de nuevo en pie, aunque con la ropa hecha jirones. Afortunadamente, no estaba gravemente herido. Su abrigo de viaje estaba dividido en dos partes desiguales, y sus pantalones se parecían a los de ciertos indios, que se ajustan de forma menos compacta de lo que es fácil de poner. Auda había escapado ileso, y solo Fix llevaba las marcas de la refriega en su moretón negro y azul. «Gracias», dijo el señor Fogg al detective, en cuanto estuvieron fuera de la multitud. «No es necesario dar las gracias», contestó Fix, «pero vámonos». «¿Dónde?» «A la sastrería». Tal visita era, en efecto, oportuna. Las ropas del señor Fogg y de Fix estaban hechas jirones, como si ellos mismos hubieran participado activamente en la contienda entre Camerfield y Mandiboy. Una hora después, estaban de nuevo adecuadamente vestidos, y con Auda regresaron al Hotel Internacional. Picaporte esperaba a su amo armado con media docena de revólveres de 6 cañones. Al ver a Fix, frunció el ceño, pero cuando Auda le contó su aventura en pocas palabras, su semblante recobró su plácida expresión. Evidentemente, Fix ya no era un enemigo, sino un aliado, cumplía fielmente su palabra. Terminada la cena, el carruaje que debía transportar a los pasajeros y su equipaje a la estación se acercó a la puerta. Al subir, el señor Fogg dijo a Fix: «¿No ha vuelto a ver a ese coronel Proctor?» «No. Volveré a América a buscarlo», dijo Phileas Fogg con calma. «No sería correcto que un inglés permitiera ser tratado de esa manera, sin tomar represalias». El detective sonrió, pero no respondió. Estaba claro que el señor Fogg era uno de esos ingleses que, aunque no toleran los duelos en casa, luchan en el extranjero cuando se ataca su honor. A las 6:15 los viajeros llegaron a la estación y encontraron el tren listo para partir. Cuando se disponía a entrar en él, el señor Fogg llamó a un mozo, y le dijo: «Amigo mío, ¿no hubo hoy algún problema en San Francisco?» «Era una reunión política, señor», respondió el portero. «Pero me pareció que había muchos disturbios en las calles. Solo era una reunión reunida para una elección». «¿La elección de un general en jefe, sin duda?», preguntó el señor Fogg. «No, señor, de un juez de paz». Phileas Fogg subió al tren, que partió a toda velocidad. Capítulo 26. En el que Phileas Fogg y su grupo viajan por el ferrocarril del Pacífico. De océano a océano, dicen los americanos, y estas 4 palabras constituyen la designación general de la gran línea troncal, que cruza toda la anchura de los Estados Unidos. Sin embargo, el ferrocarril del Pacífico se divide realmente en 2 líneas distintas: la Central Pacific, entre San Francisco y Ogden, y la Union Pacific, entre Ogden y Omaha. 5 líneas principales conectan Omaha con Nueva York. Nueva York y San Francisco están así unidas por una cinta metálica ininterrumpida, que mide nada menos que 3.786 millas. Entre Omaha y el Pacífico, el ferrocarril atraviesa un territorio que todavía está infestado de indios y bestias salvajes, y una gran extensión que los mormones, tras ser expulsados de Illinois en 1845, comenzaron a colonizar. El viaje de Nueva York a San Francisco consumía, antiguamente, en las condiciones más favorables, al menos 6 meses. Ahora se realiza en 7 días. Fue en 1862 cuando, a pesar de los congresistas del sur, que deseaban una ruta más meridional, se decidió tender la carretera entre los paralelos 41 y 42. El propio presidente Lincoln fijó el final de la línea en Omaha, en Nebraska. La obra se inició de inmediato y se llevó a cabo con la verdadera energía americana.
La rapidez con la que se llevó a cabo no afectó negativamente a su buena ejecución. La carretera crecía, en las praderas, 1,5 millas al día. Una locomotora, que circulaba por los raíles colocados la noche anterior, traía los raíles que debían colocarse al día siguiente, y avanzaba sobre ellos tan rápido como los colocaba. Al ferrocarril del Pacífico se le unen varios ramales en Iowa, Kansas, Colorado y Oregón. Al salir de Omaha, pasa por la orilla izquierda del río Platte hasta el cruce de su ramal norte, sigue su ramal sur, cruza el territorio de Laramie y las montañas Wasatch, da la vuelta al Gran Lago Salado y llega a Salt Lake City, la capital mormona, se adentra en el Valle de Tuilla, atraviesa el desierto americano, las montañas Cedar y Humboldt, la Sierra Nevada, y desciende, vía Sacramento, hasta el Pacífico. Su pendiente, incluso en las montañas rocosas, nunca supera los 112 pies por milla. Tal era el camino que había que recorrer en 7 días, lo que permitiría a Phileas Fogg, al menos, eso esperaba tomar el día 11 el vapor del Atlántico en Nueva York con destino a Liverpool. El vagón que ocupaba era una especie de ómnibus largo de 8 ruedas, sin compartimentos en el interior. Estaba provisto de 2 filas de asientos, perpendiculares a la dirección del tren, a ambos lados de un pasillo que conducía a las plataformas delantera y trasera. Estas plataformas se encontraban en todo el tren, y los pasajeros podían pasar de un extremo a otro del tren. Estaba provisto de coches salón, coches balcón, restaurantes y coches de fumadores. Solo faltaban los coches teatro, que algún día tendrán. Por los pasillos circulaban continuamente vendedores de libros y noticias, de comestibles, de bebidas y de cigarros, que parecían tener mucha clientela. El tren salió de la estación de Oakland a las 6. Era ya de noche, fría y sin alegría, y el cielo estaba cubierto de nubes que parecían amenazar con nieve. El tren no avanzó rápidamente. Contando las paradas, no recorrió más de 20 millas por hora, velocidad que, sin embargo, era suficiente para poder llegar a Omaha en el tiempo previsto. La conversación en el vagón era escasa, y pronto muchos de los pasajeros se dejaron vencer por el sueño. Picaporte se encontró al lado del detective, pero no le habló. Después de los últimos acontecimientos, las relaciones entre ellos se habían enfriado un poco. Ya no podía haber simpatía o intimidad mutua entre ellos. Los modales de Fix no habían cambiado, pero Picaporte era muy reservado, y estaba dispuesto a estrangular a su antiguo amigo a la menor provocación. La nieve comenzó a caer 1 hora después de la salida, una nieve fina, sin embargo, que afortunadamente no pudo obstruir el tren. No se podía ver nada desde las ventanas sino una vasta y blanca sábana, contra la cual el humo de la locomotora tenía un aspecto grisáceo. A las 8 en punto, un camarero entró en el vagón y anunció que había llegado la hora de acostarse, y en pocos minutos el vagón se transformó en un dormitorio. Los respaldos de los asientos se echaron hacia atrás, los somieres cuidadosamente empaquetados se desplegaron mediante un ingenioso sistema, se improvisaron repentinamente literas, y cada viajero tuvo pronto a su disposición una cómoda cama, protegida de las miradas curiosas por gruesas cortinas. Las sábanas estaban limpias y las almohadas eran suaves. Solo quedaba acostarse y dormir, cosa que todo el mundo hizo, mientras el tren atravesaba a toda velocidad el estado de California. El terreno entre San Francisco y Sacramento no es muy accidentado. La Central Pacific, tomando Sacramento como punto de partida, se extiende hacia el este hasta encontrar la carretera de Omaha. La línea de San Francisco a Sacramento va en dirección noreste, a lo largo del río American, que desemboca en la bahía de San Pablo. Las 120 millas que separan estas ciudades se recorrieron en 6 horas, y hacia la medianoche, mientras dormían, los viajeros pasaron por Sacramento, de modo que no vieron nada de ese importante lugar, sede del gobierno del estado, con sus bellos muelles, sus amplias calles, sus nobles hoteles, plazas e iglesias. El tren, al salir de Sacramento y pasar por el cruce, Rocklin, Auburn y Colfax, entró en la cordillera de Sierra Nevada. Cisco llegó a las 7 de la mañana, y 1 hora más tarde el dormitorio se transformó en un vagón ordinario, y los viajeros pudieron observar las pintorescas bellezas de la región montañosa por la que circulaban. La vía férrea entraba y salía entre los desfiladeros, ahora acercándose a las laderas de las montañas, ahora suspendida sobre los precipicios, evitando los ángulos abruptos por medio de atrevidas curvas, sumergiéndose en estrechos desfiladeros, que parecían no tener salida. La locomotora, con su gran embudo que emitía una extraña luz, con su afilada campana, y su cazabacas extendido como un espolón, mezclaba sus gritos y bramidos con el ruido de los torrentes y las cascadas, y enredaba su humo entre las ramas de los gigantescos pinos. No había puentes ni túneles en la ruta. El ferrocarril giraba alrededor de las laderas de las montañas y no intentaba violar la naturaleza tomando el atajo más corto de un punto a otro. El tren entró en el estado de Nevada por el valle de Carson hacia las 9, siempre en dirección noreste, y a mediodía llegó a Reno, donde hubo un retraso de 20 minutos para el desayuno.
Desde este punto, la carretera, que discurría a lo largo del río Humboldt, pasaba hacia el norte durante varias millas junto a sus orillas, luego giraba hacia el este, y se mantenía junto al río hasta llegar a la cordillera de Humboldt, casi en el límite oriental de Nevada. Después de haber desayunado, Mr. Fogg y sus acompañantes volvieron a ocupar sus lugares en el coche, y observaron el variado paisaje que se desplegaba a medida que pasaban por las vastas praderas, las montañas que se alineaban en el horizonte, y los arroyos, con sus espumosos riachuelos. A veces, una gran manada de búfalos, que se agrupaba a lo lejos, parecía un dique móvil. Estas innumerables multitudes de bestias rumiantes forman a menudo un obstáculo insuperable para el paso de los trenes. Se han visto miles de ellos pasando por la vía durante horas, en filas compactas. La locomotora se ve entonces obligada a detenerse y esperar hasta que la vía vuelva a estar despejada. Esto le ocurrió, en efecto, al tren en el que viajaba el señor Fogg. Alrededor de las 12, una tropa de 10 o 12.000 cabezas de búfalo estorbaba en la vía. La locomotora, disminuyendo su velocidad, trató de despejar el camino con su cazador de vacas, pero la masa de animales era demasiado grande. Los búfalos avanzaban con paso tranquilo, emitiendo de vez en cuando ensordecedores bramidos. Era inútil interrumpirlos, pues, habiendo tomado una dirección determinada, nada puede moderar y cambiar su curso. Es un torrente de carne viva que ninguna presa podría contener. Los viajeros contemplaron este curioso espectáculo desde los andenes, pero Phileas Fogg, que era el que tenía más motivos para tener prisa, permaneció en su asiento y esperó filosóficamente hasta que los búfalos se apartaran del camino. Picaporte estaba furioso por el retraso que provocaban y deseaba descargar su arsenal de revólveres sobre ellos. ¿Qué país?, gritó. El mero ganado detiene los trenes y pasa en procesión, como si no impidiera el viaje. Parbleu. Me gustaría saber si el señor Fogg previó este percance en su programa. Y he aquí un maquinista que no se atreve a hacer correr la locomotora hacia esta manada de bestias. El maquinista no intentó superar el obstáculo y fue prudente. Habría aplastado a los primeros búfalos, sin duda, con el cazavacas, pero la locomotora, por muy potente que fuera, pronto se habría visto frenada, el tren se habría salido inevitablemente de la vía, y entonces no habría podido hacer nada. Lo mejor era esperar pacientemente y recuperar el tiempo perdido con una mayor velocidad cuando se eliminara el obstáculo. La procesión de búfalos duró 3 horas completas, y ya era de noche antes de que la pista estuviera despejada. Las últimas filas de la manada pasaban ahora por los raíles, mientras que las primeras ya habían desaparecido bajo el horizonte del sur. Eran las 8 cuando el tren atravesó los desfiladeros de la cordillera de Humboldt, y las 9:30 cuando penetró en Utah, la región del Gran Lago Salado, la singular colonia de los mormones. Capítulo 27. En el que Passepartout recorre, a una velocidad de 20 millas por hora, un curso de historia mormona. Durante la noche del 5 de diciembre, el tren recorrió unas 50 millas en dirección sureste. Luego subió una distancia igual en dirección noreste, hacia el Gran Lago Salado. Passepartout, hacia las 9, salió al andén para tomar el aire. El tiempo era frío, el cielo gris, pero no nevaba. El disco solar, agrandado por la niebla, parecía un enorme anillo de oro, y Picaporte se entretenía calculando su valor en libras esterlinas, cuando fue distraído de este interesante estudio por un personaje de aspecto extraño que hizo su aparición en el andén. Este personaje, que había tomado el tren en Elko, era alto y moreno, con bigote negro, medias negras, sombrero de seda negro, chaleco negro, pantalones negros, corbata blanca y guantes de piel de perro. Podría haber sido tomado por un clérigo. Iba de un extremo a otro del tren y pegaba en la puerta de cada vagón un aviso escrito a mano. Passepartout se acercó y leyó uno de estos avisos, en el que se decía que el anciano William Hitch, misionero mormón, aprovechando su presencia en el tren en 48, daría una conferencia sobre el mormonismo en el vagón en 117, de 11 a 12 horas, y que invitaba a asistir a todos los que estuvieran deseosos de instruirse sobre los misterios de la religión de los santos de los últimos días. Iré, se dijo Picaporte. No sabía nada del mormonismo, salvo la costumbre de la poligamia, que es su fundamento. La noticia se extendió rápidamente por el tren, que contenía un centenar de pasajeros, 30 de los cuales, como máximo, atraídos por el aviso, se instalaron en el vagón en 117. Picaporte ocupó uno de los asientos delanteros. Ni el señor Fogg ni Fix se preocuparon de asistir. A la hora señalada, el anciano William Hitch se levantó y, con voz irritada, como si ya hubiera sido contradicho, dijo: «Os digo que Joe Smith es un mártir, que su hermano Hiram es un mártir, y que las persecuciones del gobierno de los Estados Unidos contra los profetas harán también un mártir de Brigham Young. ¿Quién se atreve a decir lo contrario?». Nadie se aventuró a rebatir al misionero, cuyo tono excitado contrastaba curiosamente con su rostro naturalmente tranquilo.
Sin duda, su cólera se debía a las dificultades a las que estaban sometidos los mormones. El gobierno acababa de conseguir, con cierta dificultad, reducir a estos fanáticos independientes a su dominio. Se había hecho dueño de Utah y había sometido ese territorio a las leyes de la Unión, después de encarcelar a Brigham Young acusado de rebelión y poligamia. Desde entonces, los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos y resistieron, al menos con palabras, la autoridad del Congreso. El Elder Hitch, como se ve, estaba tratando de hacer prosélitos en los mismos trenes del ferrocarril. Luego, enfatizando sus palabras con su voz fuerte y sus frecuentes gestos, relató la historia de los mormones desde los tiempos bíblicos, como, en Israel, un profeta mormón de la tribu de José publicó los anales de la nueva religión, y los legó a su hijo mormón, como, muchos siglos después, una traducción de este precioso libro, que estaba escrito en egipcio, fue realizada por José Smith, hijo, un granjero de Vermont, que se reveló como un profeta místico en 1825, y como, en definitiva, el mensajero celestial se le apareció en un bosque iluminado y le entregó los anales del Señor. Varios de los asistentes, al no estar muy interesados en la narración del misionero, abandonaron el coche, pero el anciano Hitch, continuando su conferencia, relató cómo Smith, hijo, con su padre, 2 hermanos y unos pocos discípulos, fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que, adoptada no solo en América, sino también en Inglaterra, Noruega y Suecia, y Alemania, cuenta entre sus miembros con muchos artesanos, así como con hombres dedicados a las profesiones liberales. Cómo se estableció una colonia en Ohio, se erigió allí un templo con un coste de $200,000 y se construyó una ciudad en Kirkland. Cómo Smith se convirtió en un banquero emprendedor y recibió de un simple exhibidor de momias un rollo de papiro escrito por Abraham y varios egipcios famosos. El relato del anciano se hizo algo cansino y su público fue disminuyendo hasta reducirse a 20 pasajeros. Pero esto no desconcertó al entusiasta, que prosiguió con la historia de la bancarrota de José Smith en 1837, y de cómo sus acreedores arruinados le dieron un abrigo de alquitrán y plumas. Su reaparición algunos años después, más honorable y honrado que nunca, en Independence, Missouri, jefe de una floreciente colonia de 3,000 discípulos, y su persecución desde allí por parte de gentiles ultrajados, y su retiro en el lejano oeste. Ahora solo quedaban 10 oyentes, entre ellos el honrado Picaporte, que escuchaba con todos sus oídos. Así se enteró de que, después de largas persecuciones, Smith reapareció en Illinois, y en 1839 fundó una comunidad en Nauvoo, a orillas del Mississippi, que contaba con 25,000 almas, de la que llegó a ser alcalde, presidente del tribunal y general en jefe, que se anunció, en 1843, como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y que, finalmente, al caer en una emboscada en Carthage, fue arrojado a la cárcel y asesinado por una banda de hombres disfrazados con máscaras. Passepartout era ahora la única persona que quedaba en el vagón, y el anciano, mirándole de frente, le recordó que, 2 años después del asesinato de José Smith, el inspirado profeta, Brigham Young, su sucesor, abandonó Nauvoo para dirigirse a las orillas del Gran Lago Salado, donde, en medio de aquella fértil región, directamente en la ruta de los emigrantes que cruzaban Utah camino de California, la nueva colonia, gracias a la poligamia practicada por los mormones, había florecido más allá de las expectativas. Y esto, añadió el anciano William Hitch, por eso se han despertado los celos del Congreso contra nosotros. ¿Por qué los soldados de la Unión han invadido el suelo de Utah? ¿Por qué se ha encarcelado a Brigham Young, nuestro jefe, en desprecio de toda justicia? ¿Cederemos a la fuerza? Jamás. Expulsados de Vermont, expulsados de Illinois, expulsados de Ohio, expulsados de Missouri, expulsados de Utah, aún encontraremos algún territorio independiente en el que plantar nuestras tiendas. Y tú, hermano mío, continuó el anciano, fijando sus ojos furiosos en su único auditor, ¿no plantarás allí también la tuya, bajo la sombra de nuestra bandera? No, respondió valientemente Picaporte, retirándose a su vez del vagón y dejando que el anciano predicara a la vacante. Durante la conferencia, el tren había progresado mucho, y hacia las 12:30 llegó a la frontera noroeste del Gran Lago Salado. Desde allí los pasajeros pudieron observar la gran extensión de este mar interior, que también se llama Mar Muerto, y en el que desemboca un Jordán americano. Es una extensión pintoresca, enmarcada en elevados riscos en grandes estratos, incrustados con sal blanca, una soberbia lámina de agua que antiguamente era de mayor extensión que ahora, ya que sus orillas han invadido con el paso del tiempo, reduciendo así su anchura y aumentando su profundidad. El lago Salado, de 70 millas de largo y 35 de ancho, está situado a 3 millas y 800 pies sobre el mar. Muy diferente del lago Asphaltite, cuya depresión está a 1,200 pies por debajo del mar, contiene una cantidad considerable de sal, y una cuarta parte del peso de su agua es materia sólida, siendo su peso específico de 1,170 y, después de ser destilado, de 1,000.
Los peces son, por supuesto, incapaces de vivir en ella, y los que descienden por el Jordán, el Weber y otros arroyos perecen pronto. El país que rodeaba el lago estaba bien cultivado, pues los mormones son en su mayoría agricultores, mientras que ranchos y corrales para animales domésticos, campos de trigo, maíz y otros cereales, praderas exuberantes, setos de rosas silvestres, macizos de acacias y hierba de leche, se habrían visto 6 meses después. Ahora el suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve. El tren llegó a Ogden a las 2 de la tarde, donde descansó durante 6 horas. El señor Fogg y su grupo tuvieron tiempo de hacer una visita a Salt Lake City, conectada con Ogden por un ramal, y pasaron 2 horas en esta ciudad sorprendentemente americana, construida según el modelo de otras ciudades de la Unión, como un tablero de damas, con la sombría tristeza de los ángulos rectos, como lo expresa Víctor Hugo. El fundador de la ciudad de los Santos no pudo sustraerse al gusto por la simetría que distingue a los anglosajones. En este extraño país, donde la gente no está ciertamente a la altura de sus instituciones, todo se hace, a escuadra, ciudades, casas y locuras. A las 3 de la tarde, los viajeros paseaban por las calles de la ciudad construida entre las orillas del Jordán y las estribaciones de la cordillera de Wasatch. Vieron pocas o ninguna iglesia, pero la mansión del profeta, el juzgado y el arsenal, casas de ladrillo azul con verandas y porches, rodeadas de jardines bordeados de acacias, palmeras y langostas. Un muro de arcilla y guijarros, construido en 1853, rodeaba la ciudad, y en la calle principal estaban el mercado y varios hoteles adornados con pabellones. El lugar no parecía densamente poblado. Las calles estaban casi desiertas, excepto en las inmediaciones del templo, al que solo se llegaba después de haber atravesado varios barrios rodeados de empalizadas. Había muchas mujeres, lo que se explicaba fácilmente por la institución peculiar de los mormones, pero no debe suponerse que todos los mormones sean polígamos. Son libres de casarse o no, según les plazca, pero cabe señalar que son principalmente las ciudadanas de Utah las que están ansiosas por casarse, ya que, según la religión mormona, las damas solteras no son admitidas a la posesión de sus más altos gozos. Estas pobres criaturas no parecían estar bien ni ser felices. Algunas, las más acomodadas, sin duda llevaban vestidos cortos y abiertos de seda negra, bajo una capucha o un modesto chal. Otras iban vestidas a la manera india. Picaporte no podía contemplar sin cierto espanto a estas mujeres, encargadas, en grupo, de conferir la felicidad a un solo mormón. Su sentido común compadecía, sobre todo, al marido. Le parecía una cosa terrible tener que guiar a tantas esposas a la vez a través de las vicisitudes de la vida, y conducirlas, por así decirlo, en cuerpo al paraíso mormón con la perspectiva de verlas en compañía del glorioso Smith, que sin duda era el principal ornamento de aquel delicioso lugar, para toda la eternidad. Se sintió decididamente repelido por tal vocación, e imaginó, quizás se equivocó, que las bellas de Salt Lake City lanzaban miradas bastante alarmantes sobre su persona. Afortunadamente, su estancia allí fue breve. A las 4, el grupo se encontró de nuevo en la estación, ocupó su lugar en el tren y sonó el silbato para partir. Sin embargo, justo en el momento en que las ruedas de la locomotora empezaron a moverse, se oyeron gritos de «para». Los trenes, como el tiempo y la marea, no se detienen por nadie. El caballero que lanzó los gritos era evidentemente un mormón tardío. Estaba sin aliento por la carrera. Afortunadamente para él, la estación no tenía ni puertas ni barreras. Se precipitó a lo largo de la vía, saltó al andén trasero del tren y cayó, exhausto, en uno de los asientos. Picaporte, que había estado observando ansiosamente a este gimnasta aficionado, se acercó a él con vivo interés, y se enteró de que había emprendido la huida tras una desagradable escena doméstica. Cuando el mormón recobró el aliento, Picaporte se aventuró a preguntarle cortésmente cuántas esposas tenía, pues, por la forma en que se había retirado, podía pensarse que tenía al menos 20. Una, señor, respondió el mormón, levantando los brazos hacia el cielo, una, y fue suficiente. Capítulo 28. En el que Passepartout no consigue hacer entrar en razón a nadie. El tren, al dejar el gran lago salado en Ogden, pasó hacia el norte durante una hora hasta el río Weber, habiendo completado casi 900 millas desde San Francisco. Desde este punto tomó una dirección hacia el este, hacia las escarpadas montañas Wasatch. Fue en el tramo comprendido entre esta cordillera y las montañas rocosas donde los ingenieros americanos encontraron las más formidables dificultades para el tendido de la carretera, y donde el gobierno concedió una subvención de $48,000 por milla, en lugar de los 16,000 permitidos para el trabajo realizado en las llanuras. Pero los ingenieros, en lugar de violar la naturaleza, evitaron sus dificultades serpenteando, en lugar de penetrar en las rocas. Un solo túnel, de 14,000 pies de longitud, fue perforado para llegar a la Gran Cuenca. Hasta ese momento, la vía había alcanzado su máxima elevación en el Gran Lago Salado.
Desde este punto describía una larga curva, descendiendo hacia el valle de Bitter Creek, para volver a subir hasta la cresta divisoria de las aguas entre el Atlántico y el Pacífico. Había muchos arroyos en esta región montañosa, y era necesario cruzar Muddy Creek, Green Creek y otros, sobre alcantarillas. Picaporte se impacientaba cada vez más a medida que avanzaban, mientras que Fix anhelaba salir de esta difícil región, y estaba más ansioso que el propio Phileas Fogg por estar más allá del peligro de los retrasos y accidentes, y pisar suelo inglés. A las 10 de la noche el tren se detuvo en la estación de Fort Bridger, y 20 minutos más tarde entró en el territorio de Wyoming, siguiendo todo el valle de Bitter Creek. Al día siguiente, 7 de diciembre, se detuvieron durante un cuarto de hora en la estación de Green River. La nieve había caído abundantemente durante la noche, pero, al estar mezclada con la lluvia, se había medio derretido y no interrumpió su avance. El mal tiempo, sin embargo, molestó a Picaporte, pues la acumulación de nieve, al bloquear las ruedas de los vagones, habría sido ciertamente fatal para el recorrido de Mr. Fogg. «¡Qué idea!», se dijo. «¿Por qué mi amo hizo este viaje en invierno? ¿No podía haber esperado a la buena estación para aumentar sus posibilidades?». Mientras el digno francés estaba absorto en el estado del cielo y la depresión de la temperatura, Aouda experimentaba temores por una causa totalmente diferente. Varios pasajeros se habían apeado en Green River, y caminaban arriba y abajo por los andenes, y entre ellos Aouda reconoció al coronel Stamp Proctor, el mismo que tan groseramente había insultado a Phileas Fogg en la reunión de San Francisco. No queriendo ser reconocida, la joven se apartó de la ventana, sintiéndose muy alarmada por su descubrimiento. Estaba encariñada con el hombre que, aunque con frialdad, le daba diariamente muestras de la más absoluta devoción. No comprendía, tal vez, la profundidad del sentimiento que le inspiraba a su protector, que ella llamaba gratitud, pero que, aunque era inconsciente de ello, era en realidad más que eso. Su corazón se hundió cuando reconoció al hombre al que el señor Fogg deseaba, tarde o temprano, pedirle cuentas por su conducta. Era evidente que solo el azar había traído al coronel Proctor en este tren, pero allí estaba, y era necesario, a toda costa, que Phileas Fogg no percibiera a su adversario. Aouda aprovechó un momento en que el señor Fogg estaba dormido para decirles a Fix y a Passepartout a quién había visto. «Ese Proctor en este tren», gritó Fix. «Bueno, tranquilícese, señora. Antes de que se arregle con el señor Fogg, tiene que arreglárselas conmigo. Me parece que fui el más insultado de los dos. Y, además, añadió Passepartout, me haré cargo de él, siendo coronel». «Señor Fix», continuó Aouda, «el señor Fogg no permitirá que nadie lo vengue. Dijo que volvería a América para encontrar a este hombre. Si viera al coronel Proctor, no podríamos evitar una colisión que podría tener resultados terribles. No debe verlo». «Tenéis razón, señora», respondió Fix, «un encuentro entre ellos podría arruinar todo. Tanto si saliera victorioso como vencido, el señor Fogg se retrasaría y, añadió Passepartout, que jugaría el juego de los caballeros del Reform Club. Dentro de 4 días estaremos en Nueva York. Pues bien, si mi amo no sale de este coche durante esos 4 días, podemos esperar que la casualidad no le ponga cara a cara con ese maldito americano. Debemos, si es posible, evitar que se baje de él». La conversación decayó. El señor Fogg acababa de despertarse y miraba por la ventana. Poco después, Picaporte, sin ser oído por su amo ni por Aouda, susurró al detective: «¿De verdad lucharías por él?». «Haría cualquier cosa», respondió Fix, en un tono que delataba una voluntad decidida, para que vuelva a vivir a Europa. Picaporte sintió que algo parecido a un escalofrío recorría su cuerpo, pero su confianza en su maestro se mantuvo intacta. ¿Había algún medio de retener al señor Fogg en el coche, para evitar un encuentro entre él y el coronel? No debía ser una tarea difícil, puesto que aquel caballero era naturalmente sedentario y poco curioso. El detective, por lo menos, parecía haber encontrado un medio, pues, después de algunos instantes, dijo a Mr. Fogg: «Son largas y lentas estas horas, señor, que estamos pasando en el ferrocarril». «Sí», respondió el señor Fogg, «pero pasan». «¿Tenías la costumbre de jugar al whist?», reanudó Fix, «en los vapores». «Sí, pero sería difícil hacerlo aquí. No tengo ni cartas ni socios». «Oh, pero podemos comprar fácilmente algunas cartas, ya que se venden en todos los trenes americanos. Y en cuanto a los socios, si la señora juega». «Ciertamente, señor», respondió rápidamente Aouda, «entiendo el whist. Es parte de una educación inglesa. Yo mismo tengo algunas pretensiones de jugar un buen juego. Bueno, aquí estamos 3 de nosotros, y un maniquí». «Como quiera, señor», contestó Phileas Fogg, encantado de retomar su pasatiempo favorito incluso en el ferrocarril. Passepartout fue enviado en busca del mayordomo, y no tardó en regresar con 2 barajas de cartas, algunos alfileres, fichas y un estante cubierto de tela. El juego comenzó.
Auda entendía suficientemente bien el whiz, e incluso recibió algunos cumplidos sobre su juego por parte del señor Fogg. En cuanto al detective, era simplemente un adepto, y digno de ser emparejado con su actual oponente. Ahora, pensó Picaporte, lo tenemos. No se moverá. A las 11 de la mañana el tren había llegado a la cresta divisoria de las aguas en el paso de Bridger, a 7.524 pies sobre el nivel del mar, uno de los puntos más altos alcanzados por la vía al cruzar las montañas rocosas. Después de recorrer unas 200 millas, los viajeros se encontraron por fin en una de esas vastas llanuras que se extienden hasta el Atlántico y que la naturaleza ha hecho tan propicias para el tendido del camino de hierro. En la declinación de la cuenca atlántica aparecieron ya los primeros arroyos, ramales del río North Platte. Todo el horizonte septentrional y oriental estaba delimitado por la inmensa cortina semicircular que forma la porción meridional de las montañas rocosas, cuya cima más alta es el pico Laramie. Entre esta y el ferrocarril se extendían vastas llanuras, abundantemente irrigadas. A la derecha se alzaban las estribaciones inferiores de la masa montañosa que se extiende hacia el sur hasta las fuentes del río Arkansas, uno de los grandes afluentes del Missouri. A las 12:30 los viajeros divisaron por un instante el fuerte Halleck, que comanda esa sección, y en unas pocas horas más se cruzaron las montañas rocosas. Había razones para esperar que ningún accidente marcase el viaje a través de este difícil país. La nieve había dejado de caer, y el aire se volvió fresco y frío. Grandes pájaros, asustados por la locomotora, se elevaron y volaron en la distancia. Ninguna bestia salvaje apareció en la llanura. Era un desierto en su inmensa desnudez. Después de un cómodo desayuno, servido en el vagón, el señor Fogg y sus compañeros acababan de reanudar el juego del silbido, cuando se oyó un violento silbido y el tren se detuvo. Picaporte sacó la cabeza por la puerta, pero no vio nada que provocara el retraso, no se veía ninguna estación. Auda y Fix temieron que al señor Fogg se le ocurriera salir, pero aquel caballero se contentó con decir a su criado: «Mira qué pasa». Passepartout se apresuró a salir del vagón. 30 o 40 pasajeros habían descendido ya, entre ellos el coronel Stamp Proctor. El tren se había detenido ante una señal roja que bloqueaba el paso. El maquinista y el revisor hablaban animadamente con un encargado de las señales, al que el jefe de estación de Medicine Bow, la siguiente parada, había enviado antes. Los pasajeros se acercaron y participaron en la discusión, en la que el coronel Proctor, con sus insolentes maneras, se hizo notar. Passepartout, que se unió al grupo, oyó al encargado de las señales decir: «No. No pueden pasar. El puente de Medicine Bow es inestable y no soportaría el peso del tren». Se trataba de un puente colgante tendido sobre unos rápidos, a una milla del lugar donde se encontraban. Según el encargado de las señales, estaba en un estado ruinoso, ya que varios de los cables de hierro estaban rotos, y era imposible arriesgarse a pasar. No exageró en absoluto el estado del puente. Puede darse por sentado que, a pesar de lo imprudentes que suelen ser los americanos, cuando son prudentes hay una buena razón para ello. Picaporte, sin atreverse a informar a su amo de lo que había oído, escuchaba con los dientes apretados, inmóvil como una estatua. Gritó el coronel Proctor, «pero no vamos a quedarnos aquí, imagino, y echar raíces en la nieve». «Coronel», respondió el revisor, «hemos telegrafiado a Omaha pidiendo un tren, pero no es probable que llegue a Medicine Bow en menos de 6 horas». «6 horas», gritó Passepartout. «Desde luego», respondió el revisor, «además, tardaremos lo mismo en llegar a Medicine Bow a pie». «Pero solo está a una milla de aquí», dijo uno de los pasajeros. «Sí, pero está al otro lado del río». «¿Y no podemos cruzar eso en un bote?», preguntó el coronel. «Eso es imposible. El arroyo está hinchado por las lluvias. Es un rápido, y tendremos que hacer un circuito de 10 millas al norte para encontrar un vado». El coronel lanzó una andanada de juramentos, denunciando a la compañía ferroviaria y al revisor, y Picaporte, que estaba furioso, no dejó de hacer causa común con él. En efecto, se trataba de un obstáculo que ni todos los billetes de su amo podían eliminar. Hubo una decepción general entre los pasajeros, que, sin calcular el retraso, se vieron obligados a caminar 15 millas por una llanura cubierta de nieve. Refunfuñaron y protestaron, y sin duda habrían atraído así la atención de Phileas Fogg si éste no hubiera estado completamente absorto en su juego. «¿En el puente?», preguntó un pasajero. «En el puente. ¿Con nuestro tren?». «Con nuestro tren». Passepartout se detuvo en seco y escuchó con atención al ingeniero. «Pero el puente es inseguro», instó el conductor. «No importa», respondió Forster. «Creo que poniendo la máxima velocidad podríamos tener una oportunidad de pasar». «Al diablo», murmuró Picaporte.
Pero varios de los pasajeros se sintieron inmediatamente atraídos por la propuesta del ingeniero, y el coronel Proctor estaba especialmente encantado, y encontró el plan muy factible. Contó historias sobre ingenieros que hacían saltar sus trenes sobre ríos sin puentes, poniendo todo el vapor, y muchos de los presentes se declararon de la opinión del ingeniero. Tenemos 50 posibilidades entre 100 de pasar, dijo uno. 80. 90. Picaporte estaba asombrado y, aunque estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para pasar el Medicine Creek, pensó que el experimento propuesto era demasiado americano. Además, pensó, hay una forma aún más sencilla, y no se le ocurre a ninguna de estas personas. Señor, dijo en voz alta a uno de los pasajeros, el plan del ingeniero me parece un poco peligroso, pero... 80 posibilidades, respondió el pasajero, dándole la espalda. Lo sé, dijo Passepartout, dirigiéndose a otro pasajero, pero una simple idea. Las ideas no sirven de nada, respondió el americano, encogiéndose de hombros, ya que el ingeniero nos asegura que podemos pasar. Sin duda, instó Passepartout, podemos pasar, pero tal vez sería más prudente. ¿Qué? Prudente, gritó el coronel Proctor, a quien esta palabra pareció excitar prodigiosamente. A toda velocidad, ¿no ve? A toda velocidad. Ya lo sé, ya lo veo, repitió Picaporte, pero sería, si no más prudente, ya que esa palabra le desagrada, al menos más natural. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué le pasa a este tipo? Gritaron varios. El pobre hombre no sabía a quién dirigirse. ¿Tienes miedo? Preguntó el coronel Proctor. ¿Tengo miedo? Muy bien, demostraré a esta gente que un francés puede ser tan americano como ellos. Todos a bordo, gritó el conductor. Sí, todos a bordo, repitió Picaporte, e inmediatamente. Pero no pueden evitar que piense que sería más natural que cruzáramos el puente a pie, y que el tren viniera después. Pero nadie escuchó esta sabia reflexión, ni nadie habría reconocido su justicia. Los pasajeros volvieron a ocupar sus lugares en los vagones. Picaporte tomó asiento sin contar lo que había pasado. Los silbadores estaban muy absortos en su juego. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista, invirtiendo el vapor, hizo retroceder el tren durante casi una milla, retrocediendo, como un saltador, para dar un salto más largo. Luego, con otro silbido, comenzó a avanzar. El tren aumentó su velocidad, y pronto su rapidez se hizo espantosa. Un prolongado chirrido salió de la locomotora. El pistón trabajaba arriba y abajo a 20 golpes por segundo. Se dieron cuenta de que todo el tren, que avanzaba a una velocidad de 100 millas por hora, apenas se apoyaba en los raíles. Y pasaron por encima. Fue como un flash. Nadie vio el puente. El tren saltó, por así decirlo, de una orilla a la otra, y el maquinista no pudo detenerlo hasta que hubo pasado 5 millas más allá de la estación. Pero apenas el tren había pasado el río, cuando el puente, completamente arruinado, cayó con estrépito en los rápidos del Medicine Bow. Capítulo 29. En el que se narran ciertos incidentes que solo se dan en los ferrocarriles americanos. El tren siguió su curso, aquella tarde, sin interrupción, pasando por Fort Saunders, cruzando el paso de Cheney y llegando al paso de Evans. El camino alcanzó aquí la mayor elevación del viaje, 8.092 pies sobre el nivel del mar. Ahora los viajeros solo tenían que descender al Atlántico por llanuras ilimitadas, niveladas por la naturaleza. Un ramal del Gran Tronco conducía hacia el sur hasta Denver, la capital de Colorado. El país que lo rodea es rico en oro y plata, y más de 50.000 habitantes ya están asentados allí. Desde San Francisco habían recorrido 1.382 millas, en 3 días y 3 noches. 4 días y noches más les llevarían probablemente a Nueva York. Phileas Fogg no se había quedado atrás. Durante la noche pasaron el campamento Walbach a la izquierda. El arroyo Lodge Pole corría paralelo a la carretera, marcando el límite entre los territorios de Wyoming y Colorado. Entraron en Nebraska a las 11, pasaron cerca de Sedgwick y tocaron en Hulsburg, en el brazo sur del río Platte. Fue aquí donde el 23 de octubre de 1867 el ingeniero jefe, el general Dodge, inauguró el ferrocarril Union Pacific. 2 potentes locomotoras, que transportaban 9 vagones con invitados, entre los que se encontraba Thomas C. Durant, vicepresidente de la compañía, se detuvieron en este punto. Se lanzaron vítores, los Sioux y los ponis representaron una batalla india de imitación, se lanzaron fuegos artificiales y se imprimió el primer número del Railway Pioneer en una imprenta llevada en el tren. Así se celebró la inauguración de este gran ferrocarril, un poderoso instrumento de progreso y civilización, lanzado a través del desierto, y destinado a unir ciudades y pueblos que aún no existen. El silbido de la locomotora, más potente que la lira de Anfión, estaba a punto de ordenarles que se levantaran del suelo americano. El fuerte McPherson quedó atrás a las 8 de la mañana, y aún había que recorrer 357 millas antes de llegar a Omaha.
La carretera seguía las caprichosas curvas del brazo sur del río Platte, en su orilla izquierda. A las 9 el tren se detuvo en la importante ciudad de North Platte, construida entre los dos brazos del río, que se vuelven a unir en torno a él y forman una sola arteria, un gran afluente, cuyas aguas desembocan en el Missouri un poco más arriba de Omaha. Se pasó el 101º meridiano. El señor Fogg y sus compañeros habían reanudado su juego. Nadie, ni siquiera el muñeco, se quejaba de la duración del viaje. Fix había comenzado ganando varias guineas, que parecía que iba a perder, pero se mostró como un jugador de silbatos no menos entusiasta que el señor Fogg. Durante la mañana, el azar favoreció claramente a aquel caballero. Los triunfos y los honores cayeron sobre sus manos. Una vez, habiendo resuelto un golpe audaz, estaba a punto de jugar una pica, cuando una voz detrás de él dijo: «Debería jugar un diamante». El señor Fogg, Aouda y Fix levantaron la cabeza y contemplaron al coronel Proctor. Stamp Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «Ah, es usted, ¿verdad, inglés?», gritó el coronel. «Es usted quien va a jugar a la pala». «¿Y quién lo juega?», respondió Phileas Fogg con frialdad, arrojando el 10 de picas. «Bueno, me complace tenerlo diamantes», respondió el coronel Proctor, en un tono insolente. Hizo un movimiento como para coger la carta que se acababa de jugar, y añadió: «No entiendes nada de whist». «Tal vez sí, así como otro», dijo Phileas Fogg, levantándose. «Solo tienes que intentarlo, hijo de John Bull», respondió el coronel. Aouda se puso pálida y se le heló la sangre. Agarró el brazo del señor Fogg y tiró suavemente de él hacia atrás. Picaporte estaba dispuesto a abalanzarse sobre el americano, que miraba insolentemente a su adversario. Pero Fix se levantó y, dirigiéndose al coronel Proctor, le dijo: «Olvida usted que es conmigo con quien tiene que vérselas, señor, pues fue a mí a quien no solo insultó, sino que golpeó». «Señor Fix», dijo el señor Fogg, «perdóneme, pero este asunto es mío, y solo mío. El coronel me ha vuelto a insultar, insistiendo en que no juegue a la pala, y me dará una satisfacción por ello». «Cuando y donde quieras», respondió el americano, «y con el arma que quieras». Aouda intentó en vano retener al señor Fogg, como en vano se esforzó el detective en hacer suya la disputa. Picaporte quiso arrojar al coronel por la ventanilla, pero una señal de su amo lo detuvo. Phileas Fogg salió del vagón, y el americano le siguió hasta el andén. «Señor», dijo el señor Fogg a su adversario, «tengo mucha prisa por volver a Europa, y cualquier retraso me perjudicará mucho». «Bueno, ¿qué es eso para mí?», respondió el coronel Proctor. «Señor», dijo el señor Fogg, muy cortésmente, «después de nuestro encuentro en San Francisco, decidí regresar a América y encontrarlo a usted tan pronto como hubiera terminado los negocios que me llamaron a Inglaterra». «¿De verdad? ¿Piensa convocar una reunión para dentro de 6 meses? ¿Por qué no dentro de 10 años? «Yo digo que 6 meses», respondió Phileas Fogg, «y estaré en el lugar de encuentro puntualmente». «Todo esto es una evasión», gritó Stamp Proctor. «Ahora o nunca». «Muy bien. ¿Vas a ir a Nueva York?» «No». «¿A Chicago?» «No». «¿A Omaha?» «¿Qué diferencia hay para ti? ¿Conoces Plum Creek?» «No», respondió el señor Fogg. «Es la siguiente estación. El tren llegará allí en 1 hora, y se detendrá allí 10 minutos. En 10 minutos podrían intercambiarse varios disparos de revólver». «Muy bien», dijo el señor Fogg. «Me detendré en Plum Creek. Y supongo que tú también te quedarás allí», añadió el americano con insolencia. «¿Quién sabe?», respondió el señor Fogg, volviendo al coche con la misma frialdad de siempre. Comenzó a tranquilizar a Aouda, diciéndole que nunca había que temer a los fanfarrones, y rogó a Fix que fuera su segundo en el duelo que se avecinaba, petición que el detective no pudo rechazar. El señor Fogg reanudó el interrumpido juego con perfecta tranquilidad. A las 11, el silbato de la locomotora anunció que se acercaban a la estación de Plum Creek. El señor Fogg se levantó y, seguido por Fix, salió al andén. Passepartout le acompañó, llevando un par de revólveres. Aouda permaneció en el vagón, tan pálido como la muerte. La puerta del siguiente vagón se abrió, y el coronel Proctor apareció en el andén, asistido por un yanqui de su misma estampa como su segundo. Pero justo cuando los combatientes se disponían a bajar del tren, el revisor se apresuró a gritar: «No pueden bajar, señores». «¿Por qué no?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de retraso y no vamos a parar. Pero voy a batirme en duelo con este caballero». «Lo siento», dijo el revisor, «pero saldremos enseguida. Ahora está sonando la campana». El tren se puso en marcha. «Lo siento mucho, señores», dijo el revisor. «En cualquier otra circunstancia me habría complacido complacerles. Pero, después de todo, ya que no han tenido tiempo de luchar aquí, ¿por qué no luchar sobre la marcha?».
Eso no sería conveniente, tal vez, para este caballero, dijo el coronel, en tono burlón. Sería perfectamente así, respondió Phileas Fogg. Bueno, realmente estamos en América, pensó Passepartout, y el revisor es un caballero de primer orden. Así que, murmurando, siguió a su maestro. Los dos combatientes, sus segundos y el revisor pasaron por los vagones hacia la parte trasera del tren. El último vagón solo estaba ocupado por una docena de pasajeros, a los que el revisor pidió amablemente que tuvieran la amabilidad de dejarlo libre durante unos momentos, ya que dos caballeros tenían que resolver un asunto de honor. Los pasajeros accedieron a la petición con presteza, y enseguida desaparecieron en el andén. El vagón, de unos 15 metros de largo, era muy conveniente para su propósito. Los adversarios podían marchar el uno sobre el otro en el pasillo, y disparar a gusto. Nunca fue más fácil organizar un duelo. El señor Fogg y el coronel Proctor, provistos cada uno de 2 revólveres de 6 cañones, entraron en el vagón. Los segundos, que permanecían fuera, los encerraron. Debían comenzar a disparar al primer silbido de la locomotora. Después de un intervalo de 2 minutos, lo que quedaba de los dos caballeros sería sacado del vagón. Nada podía ser más sencillo. En efecto, todo era tan sencillo que Fix y Passepartout sintieron que sus corazones latían como si fueran a romperse. Estaban escuchando el silbato convenido, cuando de repente resonaron en el aire gritos salvajes, acompañados de informes que ciertamente no salían del vagón donde estaban los duelistas. Los gritos continuaron delante y a lo largo de todo el tren. Gritos de terror procedían del interior de los vagones. El coronel Proctor y el señor Fogg, revólveres en mano, abandonaron apresuradamente su prisión y se precipitaron hacia donde el ruido era más clamoroso. Entonces percibieron que el tren era atacado por una banda de Sioux. Este no era el primer intento de estos atrevidos indios, ya que más de una vez habían asaltado trenes en la carretera. Un centenar de ellos, según su costumbre, había saltado a la vía sin detener el tren, con la facilidad de un payaso que monta un caballo a todo galope. Los Sioux estaban armados con pistolas, de las que salieron los informes, a los que los pasajeros, que estaban casi todos armados, respondieron con disparos de revólver. Los indios habían subido primero a la locomotora y habían dejado medio aturdidos al maquinista y al fogonero con los golpes de sus mosquetes. Un jefe Sioux, deseando detener el tren, pero sin saber manejar el regulador, había abierto de par en par la válvula de vapor en lugar de cerrarla, y la locomotora se precipitaba hacia adelante a una velocidad tremenda. Los Sioux habían invadido al mismo tiempo los vagones, saltando como monos enfurecidos sobre los techos, abriendo de golpe las puertas y luchando cuerpo a cuerpo con los pasajeros. Penetrando en el vagón de equipaje, los saquearon, arrojando los baúles fuera del tren. Los gritos y los disparos eran constantes. Los viajeros se defendieron valientemente. Algunos de los vagones fueron atrincherados y soportaron un asedio, como fortalezas móviles, llevadas a una velocidad de 100 millas por hora. Auda se comportó valientemente desde el primer momento. Se defendió como una verdadera heroína con un revólver, que disparaba a través de las ventanas rotas cada vez que un salvaje hacía su aparición. 20 Sioux habían caído mortalmente heridos al suelo, y las ruedas aplastaban a los que caían sobre los raíles como si fueran gusanos. Varios pasajeros, heridos de bala o aturdidos, yacían en los asientos. Era necesario poner fin a la lucha, que había durado 10 minutos, y que resultaría en el triunfo de los Sioux si no se detenía el tren. La estación de Fort Kearny, donde había una guarnición, estaba a solo 2 millas de distancia, pero, una vez pasada, los Sioux serían dueños del tren entre Fort Kearny y la estación más allá. El revisor estaba luchando junto al señor Fogg cuando le dispararon y cayó. En el mismo momento gritó: «A menos que el tren se detenga en 5 minutos, estamos perdidos». «Se detendrá», dijo Phileas Fogg, preparándose para salir corriendo del coche. «Quédese, monsieur», gritó Picaporte, «yo iré». El señor Fogg no tuvo tiempo de detener al valiente compañero, quien, abriendo una puerta sin que los indios lo percibieran, logró deslizarse por debajo del vagón, y mientras la lucha continuaba y las bolas zumbaban unas sobre otras por encima de su cabeza, hizo uso de su vieja experiencia acrobática, y con asombrosa agilidad se abrió paso por debajo de los vagones, agarrándose a las cadenas, ayudándose de los frenos y de los bordes de las fajas, arrastrándose de un vagón a otro con maravillosa habilidad, y ganando así el extremo delantero del tren. Allí, suspendido con una mano entre el vagón de equipaje y el tender, aflojó con la otra las cadenas de seguridad, pero, debido a la tracción, nunca habría conseguido desenroscar la barra de enganche, si una violenta conmoción no la hubiera sacudido. El tren, ahora separado de la locomotora, se quedó un poco atrás, mientras la locomotora avanzaba con mayor velocidad. Llevado por la fuerza ya adquirida, el tren siguió moviéndose durante varios minutos, pero se accionaron los frenos y por fin se detuvieron, a menos de 100 metros de la estación de Kearny.
Los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, se apresuraron a subir. Los Sioux no los esperaban, y huyeron en masa antes de que el tren se detuviera por completo. Pero cuando los pasajeros se contaron en el andén de la estación, varios desaparecieron, entre otros, el valiente francés, cuya devoción acababa de salvarlos. Capítulo 30. En el que Phileas Fogg simplemente cumple con su deber. 3 pasajeros, incluido Passepartout, habían desaparecido. ¿Habían muerto en la lucha? ¿Fueron tomados como prisioneros por los Sioux? Era imposible saberlo. Hubo muchos heridos, pero ninguno mortal. El coronel Proctor fue uno de los más gravemente heridos. Había luchado valientemente, y una bala le había entrado en la ingle. Lo llevaron a la estación con los demás pasajeros heridos, para que recibiera la atención que pudiera ser útil. Auda estaba a salvo, y Phileas Fogg, que había estado en lo más duro de la lucha, no había recibido ni un rasguño. Fix estaba ligeramente herido en el brazo. Pero Picaporte no aparecía, y las lágrimas corrían por las mejillas de Auda. Todos los pasajeros habían salido del tren, cuyas ruedas estaban manchadas de sangre. De los neumáticos y los radios colgaban trozos de carne desgarrados. Hasta donde alcanzaba la vista en la llanura blanca de atrás, se veían sendas rojas. Los últimos Sioux estaban desapareciendo en el sur, a lo largo de las orillas del río Republicano. El señor Fogg, con los brazos cruzados, permaneció inmóvil. Tenía que tomar una seria decisión. Auda, de pie cerca de él, le miró sin hablar, y él comprendió su mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía arriesgarlo todo para rescatarlo de los indios? Lo encontraré, vivo o muerto, dijo en voz baja a Auda. Ah, señor. Señor Fogg, gritó ella, estrechando sus manos y cubriéndolas de lágrimas. Vivir, añadió el señor Fogg, si no perdemos un momento. Phileas Fogg, con esta resolución, se sacrificó inevitablemente, pronunció su propia perdición. El retraso de un solo día le haría perder el vapor en Nueva York, y su apuesta estaría ciertamente perdida. Pero como pensó, es mi deber, no dudó. El oficial al mando de Fort Kearny estaba allí. Un centenar de sus soldados se habían colocado en posición de defender la estación, en caso de que los Sioux la atacaran. Señor, dijo el señor Fogg al capitán, 3 pasajeros han desaparecido. ¿Muerto?, preguntó el capitán. ¿Muertos o prisioneros? Esa es la incertidumbre que hay que resolver. ¿Propone usted perseguir a los Sioux? Eso es algo serio, señor, respondió el capitán. Estos indios pueden retirarse más allá del Arkansas, y no puedo dejar el fuerte sin protección. Las vidas de 3 hombres están en cuestión, señor, dijo Phileas Fogg. Sin duda, pero ¿puedo arriesgar la vida de 50 hombres para salvar a 3? No sé si puede, señor, pero debería hacerlo. Nadie aquí, respondió el otro, tiene derecho a enseñarme mi deber. Muy bien, dijo el señor Fogg, con frialdad. Iré solo. Usted, señor, gritó Fix, acercándose, va solo en persecución de los indios. ¿Quieres que deje perecer a este pobre hombre, al que todos los presentes le deben la vida? Me iré. No, señor, no irá usted solo, gritó el capitán, conmovido a su pesar. No, es usted un hombre valiente. 30 voluntarios, añadió, dirigiéndose a los soldados. Toda la compañía se puso en marcha de inmediato. El capitán solo tenía que elegir a sus hombres. Se eligieron 30, y se puso a un viejo sargento a la cabeza. Gracias, capitán, dijo el señor Fogg. ¿Me dejarás ir contigo?, preguntó Fix. Haga lo que quiera, señor. Pero si quieres hacerme un favor, te quedarás con Auda. En caso de que me suceda algo. Una repentina palidez cubrió el rostro del detective. Separarse del hombre al que había seguido tan insistentemente paso a paso. Dejarle vagar por este desierto. Fix miró atentamente a Mr. Fogg, y, a pesar de sus sospechas y de la lucha que se libraba en su interior, bajó los ojos ante aquella mirada tranquila y franca. Me quedaré, dijo él. Pocos instantes después, el señor Fogg apretó la mano de la joven y, tras confiarle su preciosa bolsa de alfombras, se marchó con el sargento y su pequeño pelotón. Pero, antes de partir, había dicho a los soldados: amigos míos, repartiré $5,000 entre vosotros, si salvamos a los prisioneros. Era entonces un poco más de mediodía. Auda se retiró a una sala de espera, y allí esperó sola, pensando en la sencilla y noble generosidad, en el tranquilo valor de Phileas Fogg. Había sacrificado su fortuna, y ahora arriesgaba su vida, todo sin vacilar, por deber, en silencio. Fix no tenía los mismos pensamientos, y apenas podía disimular su agitación. Caminó febrilmente de un lado a otro del andén, pero pronto recuperó su compostura exterior. Ahora se daba cuenta de la locura que había cometido al dejar que Fogg se fuera solo. Que, este hombre, al que acababa de seguir por todo el mundo, se permitía ahora separarse de él.
Comenzó a acusarse y a maltratarse a sí mismo, y como si fuera el director de la policía, se administró a sí mismo un buen sermón por su verborrea. He sido un idiota, pensó, y este hombre lo verá. Se ha ido y no volverá. Pero ¿cómo es que yo, Fix, que tengo en mi bolsillo una orden de arresto, me he dejado fascinar por él? Decididamente, no soy más que un asno. Así razonaba el detective, mientras las horas pasaban con demasiada lentitud. No sabía qué hacer. A veces estaba tentado de contárselo todo a Auda, pero no podía dudar de cómo recibiría la joven sus confidencias. ¿Qué camino debía tomar? Pensó en perseguir a Fogg a través de las vastas llanuras blancas. No parecía imposible que pudiera alcanzarlo. Los pasos se imprimían fácilmente en la nieve. Pero pronto, bajo una nueva hoja, toda huella se borraría. Fix se desanimó. Sintió una especie de deseo insuperable de abandonar el juego por completo. Ahora podía dejar la estación de Fort Kearny y continuar su viaje de regreso a casa en paz. Hacia las 2 de la tarde, mientras nevaba con fuerza, se oyeron largos silbidos que se acercaban desde el este. Una gran sombra, precedida de una luz salvaje, avanzaba lentamente, pareciendo aún más grande a través de la niebla, que le daba un aspecto fantástico. No se esperaba ningún tren desde el este, ni había habido tiempo para que llegara el socorro solicitado por telégrafo. El tren de Omaha a San Francisco no debía llegar hasta el día siguiente. El misterio se explicó pronto. La locomotora, que se acercaba lentamente con silbidos ensordecedores, era la que, habiéndose desprendido del tren, había continuado su ruta con tan terrible rapidez, llevándose al maquinista y al fogonero inconscientes. Había recorrido varias millas cuando, al agotarse el fuego por falta de combustible, el vapor había disminuido, y finalmente se había detenido una hora después, unas 20 millas más allá de Fort Kearny. Ni el maquinista ni el fogonero estaban muertos, y, después de permanecer algún tiempo en su desmayo, habían vuelto en sí. El tren se había detenido entonces. El maquinista, cuando se encontró en el desierto, y la locomotora sin vagones, comprendió lo que había sucedido. No podía imaginar cómo la locomotora se había separado del tren, pero no dudaba de que el tren que había quedado atrás estaba en peligro. No dudó en qué hacer. Sería prudente continuar hasta Omaha, ya que sería peligroso volver al tren, que los indios podrían estar todavía dedicados PGQP a saquear. Sin embargo, comenzó a reconstruir el fuego en el horno. La presión volvió a aumentar, y la locomotora regresó, corriendo hacia atrás hasta Fort Kearny. Era esta la que silbaba en la niebla. Los viajeros se alegraron de que la locomotora volviera a ocupar su lugar en la cabeza del tren. Ahora podían continuar el viaje tan terriblemente interrumpido. Auda, al ver subir la locomotora, se apresuró a salir de la estación, y preguntó al revisor, ¿va a arrancar? Enseguida, señora. Pero los prisioneros, nuestros desafortunados compañeros de viaje. No puedo interrumpir el viaje, respondió el revisor. Ya llevamos 3 horas de retraso. ¿Y cuándo pasará aquí otro tren desde San Francisco? Mañana por la noche, señora. Mañana por la noche. Pero entonces será demasiado tarde. Debemos esperar. Es imposible, respondió el revisor. Si desea ir, por favor, suba. No iré, dijo Auda. Fix había oído esta conversación. Poco antes, cuando ya no había perspectivas de proseguir el viaje, había tomado la decisión de abandonar Fort Kearny, pero ahora que el tren estaba allí, listo para partir, y que solo tenía que ocupar su asiento en el vagón, una influencia irresistible lo retuvo. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía moverse. El conflicto en su mente comenzó de nuevo, la ira y el fracaso lo sofocaron. Deseaba seguir luchando hasta el final. Mientras tanto, los pasajeros y algunos de los heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyas heridas eran graves, habían ocupado sus puestos en el tren. Se oía el zumbido de la caldera sobrecalentada y el vapor se escapaba por las válvulas. El maquinista silbó, el tren se puso en marcha y pronto desapareció, mezclando su humo blanco con los remolinos de la nieve que caía densamente. El detective se había quedado atrás. Pasaron varias horas. El tiempo era lúgubre y hacía mucho frío. Fix se sentó inmóvil en un banco de la estación. Podría haberse creído dormido. Auda, a pesar de la tormenta, salía continuamente de la sala de espera, se dirigía al final del andén y miraba a través de la tempestad de nieve, como si quisiera atravesar la niebla que estrechaba el horizonte a su alrededor, y escuchar, si era posible, algún sonido de bienvenida. No oyó ni vio nada. Luego volvía, helada, para salir de nuevo después de unos instantes, pero siempre en vano. Llegó la noche y la pequeña banda no había regresado. ¿Dónde podrían estar? Habían encontrado a los indios, y estaban teniendo un conflicto con ellos, o seguían vagando en medio de la niebla. El comandante del fuerte estaba ansioso, aunque trataba de ocultar sus temores. A medida que se acercaba la noche, la nieve caía menos abundantemente, pero el frío era intenso.
Ni el vuelo de los pájaros ni el paso de las bestias perturbaban la perfecta calma. Durante toda la noche, Auda, llena de tristes presentimientos, con el corazón ahogado por la angustia, vagó por el borde de la llanura. Su imaginación la llevó muy lejos y le mostró innumerables peligros. Lo que sufrió durante las largas horas sería imposible de describir. Fix permaneció inmóvil en el mismo lugar, pero no durmió. Una vez se acercó un hombre y le habló, y el detective se limitó a responder moviendo la cabeza. Así transcurrió la noche. Al amanecer, el disco medio apagado del sol se alzaba sobre un horizonte brumoso, pero ya era posible reconocer objetos a 2 millas de distancia. Phileas Fogg y la escuadra se habían ido hacia el sur. En el sur todo estaba todavía vacío. Eran entonces las 7. El capitán, que estaba realmente alarmado, no sabía qué rumbo tomar. ¿Debe enviar otro destacamento al rescate del primero? ¿Debe sacrificar más hombres, con tan pocas posibilidades de salvar a los ya sacrificados? Sin embargo, su duda no duró mucho. Llamando a uno de sus tenientes, estaba a punto de ordenar un reconocimiento cuando se oyeron disparos. ¿Era una señal? Los soldados se apresuraron a salir del fuerte, y a media milla de distancia percibieron una pequeña banda que regresaba en buen estado. El señor Fogg marchaba a la cabeza, y justo detrás de él iban Picaporte y los otros 2 viajeros, rescatados de los Sioux. Habían encontrado y combatido a los indios 10 millas al sur de Fort Kearny. Poco antes de que llegara el destacamento, Picaporte y sus compañeros habían comenzado a luchar con sus captores, 3 de los cuales el francés había abatido con sus puños, cuando su amo y los soldados se apresuraron a socorrerlos. Todos fueron recibidos con gritos de alegría. Phileas Fogg distribuyó la recompensa que había prometido a los soldados, mientras Picaporte, no sin razón, murmuraba para sí mismo: «Hay que confesar que le costé caro a mi amo». Fix, sin decir una palabra, miró al señor Fogg, y hubiera sido difícil analizar los pensamientos que se debatían en su interior. En cuanto a Auda, tomó la mano de su protector y la apretó en la suya, demasiado conmovida para hablar. Mientras tanto, Picaporte buscaba el tren. Pensaba que lo encontraría allí, listo para partir hacia Omaha, y esperaba poder recuperar el tiempo perdido. «El tren», gritó. «Se ha ido», respondió Fix. «¿Y cuándo pasa el próximo tren por aquí?», dijo Phileas Fogg. «No hasta esta noche». «Ah», respondió el impasible caballero en voz baja. Capítulo 31. En el que Fix, el detective, favorece considerablemente los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg se encontró con 20 horas de retraso. Passepartout, el causante involuntario de este retraso, estaba desesperado. Había arruinado a su amo. En ese momento, el detective se acercó al señor Fogg y, mirándole fijamente a la cara, le dijo: «En serio, señor, tiene mucha prisa». «Muy en serio». «Tengo el propósito de preguntar», reanudó Fix. «Es absolutamente necesario que usted esté en Nueva York el día 11, antes de las 9 de la noche, hora en que sale el vapor para Liverpool». «Es absolutamente necesario». Y, si su viaje no hubiera sido interrumpido por estos indios, ¿habría llegado a Nueva York en la mañana del día 11? Sí, con 11 horas de sobra antes de que partiera el vapor. Bien, por lo tanto, tienes 20 horas de retraso. 12 de 20 son 8. Debes recuperar 8 horas. ¿Quieres intentar hacerlo? ¿A pie?, preguntó el señor Fogg. No, en un trineo, respondió Fix. En un trineo con velas. Un hombre me ha propuesto ese método. Era el hombre que había hablado con Fix durante la noche y cuya oferta había rechazado. Phileas Fogg no respondió enseguida, pero Fix, después de haber señalado al hombre, que se paseaba de arriba abajo delante de la estación, el señor Fogg se acercó a él. Un instante después, Mr. Fogg y el americano, que se llamaba Much, entraban en una cabaña construida justo debajo del fuerte. Allí el señor Fogg examinó un curioso vehículo, una especie de armazón sobre 2 largas vigas, un poco levantado por delante como los patines de un trineo, y sobre el que cabían 5 o 6 personas. Sobre el armazón había un alto mástil, sostenido firmemente por amarres metálicos, al que estaba sujeta una gran vela de bergantín. Este mástil sostenía un estay de hierro sobre el que se izaba una vela de foque. Detrás, una especie de timón servía para guiar el vehículo. Era, en definitiva, un trineo aparejado como un balandro. Durante el invierno, cuando los trenes están bloqueados por la nieve, estos trineos realizan viajes extremadamente rápidos a través de las llanuras heladas de una estación a otra. Provistos de más velas que un cúter, y con el viento a favor, se deslizan por la superficie de las praderas con una velocidad igual, sino superior, a la de los trenes expresos. El señor Fogg se apresuró a negociar con el propietario de esta embarcación. El viento era favorable, pues era fresco y soplaba del oeste. La nieve se había endurecido, y Much estaba muy seguro de poder transportar al señor Fogg en pocas horas hasta Omaha.
Desde allí, los trenes hacia el este circulan con frecuencia hasta Chicago y Nueva York. No era imposible recuperar el tiempo perdido, y una oportunidad así no debía ser rechazada. No queriendo exponer a Auda a las incomodidades del viaje al aire libre, el señor Fogg propuso dejarla con picaporte en Fort Kearny, encargándose el criado de acompañarla a Europa por una ruta mejor y en condiciones más favorables. Pero Auda se negó a separarse del señor Fogg, y Picaporte se alegró de su decisión, pues nada podía inducirle a dejar a su amo mientras Fix estuviera con él. Sería difícil adivinar los pensamientos del detective. ¿Se había desvanecido esta convicción por el regreso de Phileas Fogg, o seguía considerándolo como un bribón sumamente astuto, que, terminado su viaje alrededor del mundo, se creía absolutamente seguro en Inglaterra? Tal vez la opinión de Fix sobre Phileas Fogg se había modificado un poco, pero, sin embargo, estaba resuelto a cumplir con su deber y a apresurar en lo posible el regreso de todo el grupo a Inglaterra. A las 8, el trineo estaba listo para partir. Los pasajeros ocuparon sus lugares en él y se envolvieron en sus capas de viaje. Se izaron las dos grandes velas y, bajo la presión del viento, el trineo se deslizó sobre la nieve endurecida a una velocidad de 40 millas por hora. La distancia entre Fort Kearny y Omaha, a vuelo de pájaro, es como máximo de 200 millas. Si el viento se mantuviera, la distancia podría recorrerse en 5 horas. Si no ocurriera ningún accidente, el trineo podría llegar a Omaha a la 1 de la tarde. ¡Qué viaje! Los viajeros, acurrucados unos junto a otros, no podían hablar por el frío, intensificado por la rapidez con que avanzaban. El trineo avanzaba con la misma ligereza que un barco sobre las olas. Cuando la brisa llegaba rozando la tierra, el trineo parecía levantarse del suelo por sus velas. Much, que llevaba el timón, se mantenía en línea recta y, con un giro de la mano, controlaba los bandazos que el vehículo tendía a dar. Todas las velas estaban izadas, y el foque estaba dispuesto de tal manera que no tapaba el bergantín. Se izó un mástil y otro foque, que se mantenía al viento, añadió su fuerza a las otras velas. Aunque la velocidad no podía calcularse con exactitud, el trineo no podía ir a menos de 40 millas por hora. Si no